Bien, como verán, esta es la semana número 6, ya hoy 5 de diciembre, ¿no? Vamos a empezar con la semana de nomenclatura inorgánica, ¿no? Eh, Aquí, primero que todo, para empezar la- las reglas de la nomenclatura, tenemos que saber un aspecto que no solamente lo vamos a tocar en nomenclatura, sino también en otras cuestiones como para la formulación o para la determinación de transferencia de electrones en reacciones redox, etcétera, lo vamos a tener que manejar, que son los estados de oxidación, ¿ya? En general, las maneras de nombrar los compuestos utilizan de alguna manera su estado de oxidación, pero algunos lo requieren más que otros. Normalmente la nomenclatura de tipo eh, clásica es la que mantiene más o arraiga más estos números de oxidación porque los relaciona con algunos prefijos y algunos sufijos, mientras que en otras se requiere más para la formulación, como el caso de la sistemática o de la UPAC, ¿no? Entonces, de igual manera, siempre hay que tener en cuenta estos valores de estado de oxidación o número de oxidación, ¿ya? Estos valores son, en realidad son cargas aparentes, no significa que son valores de carga exactos, porque a veces no necesariamente o vamos a hablar de compuestos iónicos que tienen carga, que tienen iones. No vamos a hablar de compuestos que de repente son moleculares y que no hay cargas apreciables, ¿ya? Entonces, por eso es que son números de carga aparentes, ¿ya? Entonces, aquí, en el cloruro de magnesio, ¿no? El cloruro de magnesio, esto sabemos que es una sustancia iónica. Como sustancia iónica, entonces sabemos que el magnesio tiene carga, una carga que puede ser positiva, en este caso, y el cloro, para contrarrestar esa carga positiva, tiene que tener una carga negativa. Ahora, el valor, cuánto de carga tendría que tener el magnesio con respecto al cloro, eso tendría que estar determinado por algunas reglas que nos van a sugerir estos estados de oxidación, ¿ya? Pero acá lo que estoy demostrando es que como existe iones, como hay iones, entonces hay cargas, ¿ya? Pero esto no se va a cumplir en todos los compuestos, porque hay compuestos como el agua, muy sencillos, en donde aquí no hay cargas. El oxígeno yo no puedo decir que tiene carga negativa y el hidrógeno positiva. Directamente no lo puedo hacer porque si no, el agua pura conduciría la electricidad, formaría iones. El agua pura no tiene iones, ¿ya? Entonces no forma compuestos iónicos de ninguna manera. Es un compuesto covalente. El agua pura es, aparte de ser neutra, no ostenta ninguna carga formal en ninguno de sus átomos. O sea, son cargas parciales, son cargas que se neutralizan, que pueden estar oscilando, ¿ya? Pero no son cargas eh, totales, no son cargas perennes ahí, ¿ya? En los compuestos iónicos sí. Ahí están los iones, ¿no? Los iones de magnesio y los iones de cloruro, ¿eh? Si se dan cuenta, aquí sí existe cargas, ¿ya? Porque estos son de naturaleza iónica. Necesitamos dos cloros para neutralizar un magnesio. ¿Por qué? Porque la carga del magnesio es más 2. Y la carga del cloro, cada cloruro es menos 1. ¿Ya? Entonces, el estado de oxidación del magnesio será más 2, que será su carga, y el del cloro será menos 1. ¿Sí? Ahí está. Ahora, en el caso del amoníaco, este es el amoníaco. El amoníaco es un caso muy parecido al del agua. Esto no es una sustancia iónica, es una sustancia covalente. ¿Ya? Como sustancia covalente, esta no tiene carga, no tiene carga formal directa. ¿Ya? No es una carga de que el nitrógeno tenga que tener estrictamente un valor y el hidrógeno otro valor contrario, no, ¿ya?
Entonces se le asignan estas cargas, ¿ya? Se van a asignar, dependiendo pues de cuál es la situación o ante qué eh, tipo de enlace o con qué tipo de átomo estamos enlazando a este átomo, ¿no? Entonces, aquí en el amoníaco tenemos que posiblemente el que tenga la carga positiva sea el hidrógeno o que el nitrógeno tenga la carga negativa, ¿ya? Es posible, pero también puede ser al revés, ¿ya? Puede ser al revés. Entonces, como acá no sabemos qué valor darle, nos vamos a los valores de electronegatividad. Comúnmente los valores de electronegatividad nos van a ayudar a nosotros a determinar cuál es el que se lleva la carga electrónica y por lo tanto quién va a tener, por tener mayor electronegatividad, quién va a tener la carga negativa, ¿ya? El que tiene más electronegatividad se va a llevar la carga negativa. Y entre estos dos, pues es el nitrógeno. Entonces el nitrógeno tendrá la carga negativa y el hidrógeno la carga positiva, ¿sí? Entonces, ¿por qué le puse -3 al nitrógeno? Pues porque el nitrógeno necesita de 3 hidrógenos para neutralizarse totalmente, porque al final, sea covalente o iónica, la suma de cargas tiene que dar siempre cero. Eso lo vamos a ver ahorita cuando hagamos las reglas, solamente estoy comentándolo de manera general, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos, ¿ya? Ahí está la molécula de amoníaco y vemos los valores, ven, positivos sobre el hidrógeno y negativos sobre el nitrógeno. Esto es más probable porque el nitrógeno, al tener mayor electronegatividad y la presencia de estos pares libres, hacen que sea más probable de que su densidad electrónica esté más cerca del nitrógeno del hidrógeno, ¿ya? Pero claro, acá las cargas no son cargas reales como las que sí tenemos en los iones, son cargas aparentes, ¿ya? Cargas aparentes. Bien. Entonces acá van a estar las reglas que van a dar origen a la determinación de estos valores de estado de oxidación o el número de oxidación. Cualquier elemento, sin combinarse, sin unirse, sin formar enlace, su estado de oxidación es cero, ¿sí? Cualquiera. Profesor, a pesar de que se pueda repetir n veces, 2 hidrógenos, 2 oxígenos, 4 fósforos, 8 azufres, no importa. Mientras sea enlace entre ellos, su enlace entre ellos no modifica su composición, sigue siendo el mismo elemento. Entonces, no se ha combinado, por lo tanto, su estado de oxidación es cero, siempre. Acá viene una cosa importante. Los metales tienen estado de oxidación positivos en sus compuestos. Este es generalmente. Lo vamos a utilizar ahorita mismo como una verdad, ¿ya? Los metales tienen estado de oxidación positivos. Entonces, cuando yo vea al magnesio, por ejemplo, o al calcio, o al sodio, o al hierro, entonces ya sé que ellos van a tener estado de oxidación positivo. Ya no me voy a preocupar por estar pensando, de repente es negativo. No, 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 no. Estos van a, cuando se forman compuestos, ¿no? En compuestos, ojo, no, en estado libre. En compuestos, ellos, todos ellos, eh, tienen estado de oxidación positivo, ¿ya? Y coincidentemente, los del grupo 1A y 2A tienen respectivamente +1 y +2 del número de oxidación. O sea que más fácil para mí, si como el magnesio es del 2A, su carga es +2, el calcio también es del grupo 2A, +2, el sodio, +1, porque es del grupo 1A. El hierro, no, pero el hierro es el metal de transición. Entonces el hierro puede tener de repente números distintos a estos, ¿no? O puede tener más de un estado de oxidación. Entonces, como es un metal de transición, no cumple esta regla de los metales del grupo 1A y 2A, ¿ya? Entonces acá algunos ejemplitos, ¿no? El cloruro de sodio y el cloruro de calcio. Los dos son cloruros, son sales aloideas, son formas sencillas de unión de cloro con átomo metálico, cloro, sodio, cloro, calcio. Pero los estados de oxidación para los átomos de sodio y de cloro son distintos. ¿Te das cuenta? El cloro tiene estado de oxidación +2, ¿ya?
porque pertenece al grupo 2A. Ahí eso lo vimos porque su número de electrones de valencia era 2. ¿No? Y el sodio es 1A, porque su grupo era el 1A, ¿no? Grupo de los alcalinos. Entonces, por eso su carga coincide con su número de grupo. Esto también lo podíamos llevar al grupo 3A. El grupo 3A podríamos decir que el aluminio, ¿ya? Y el galio podrían cumplir ese hecho, ¿no? De tener preferentemente el estado de oxidación más 3, ¿ya? En esos casos. Bien, en los compuestos químicos se cumplen las siguientes condiciones. Según el átomo en que está enlazado el hidrógeno, va a ser o va a determinar su estado de oxidación del otro, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, si el hidrógeno está enlazado a un metal, entonces su estado de oxidación tiene que ser, en este caso, negativo, porque los metales hemos asumido hace un momento de que son positivos, ¿ya? Entonces, si el hidrógeno está unido a un metal, ¿ya? Si está unido a un metal, su estado de oxidación va a ser -1, ya no va a ser +1. Cuando está unido a un no metal, ahí sí es un valor de +1. ¿No? Entonces va a ser fácil distinguirlo. Si sé que es un metal, es -1. Si sé que es un no metal, +1. ¿No? Entonces el hidrógeno en el agua, por ejemplo, es +1, porque el oxígeno es un no metal. Pero si está unido, por ejemplo, al sodio, en el hidruro de sodio, no, pues ese es metal. Sodio es metal, entonces es positivo. Y el hidrógeno le toca, caballero normal, negativo. ¿Sí? Así es. ¿Ah? El oxígeno es algo parecido. El oxígeno va a tener diferentes estados de oxidación dependiendo con quién se una. ¿Sí? Si, es- si forma parte de un óxido, esto es cuando se ponen aquí generalmente, esto es en óxidos, ¿ya? Entonces es importante aclararlo. En óxidos es -2, en peróxidos es -1, y cuando está unido al flúor, que casualmente el flúor es el elemento más electronegativo, ¿ya? El elemento más electronegativo. Y al ser el más electronegativo, entonces causa este efecto de sustracción de la densidad electrónica del oxígeno, por eso es que tiene un estado de oxidación de +2 positivo, ¿ya? Entonces, dependiendo de quién esté uniéndose con el oxígeno, va a ser respectivamente su estado de oxidación, ¿no? Tenemos los casos del hidrógeno, cuando está unido a un metal y a un no metal, ¿no? Cuando está unido a un no metal es +1, y cuando está unido a un no metal, ¿no? -1. Ahí está. Y aquí los casos del oxígeno, cuando es parte de un óxido, este de aquí, este es un óxido, este es un óxido, en este óxido, entonces su estado de oxidación es -2. ¿Ya? Y cuando se ha unido al flúor, es +2. ¿Sí? Y cuando es un peróxido, como el caso particular del peróxido de hidrógeno, que es por ahora el único que vamos a manipular, ¿ya? Porque no hacemos peróxidos, eh, tiene estado de oxidación -1. -1. Pero es que en realidad los iones son distintos, ¿no? Porque este es el ion óxido, ¿ya? Ese es el ion óxido. El ion peróxido es así. Este es el ion peróxido, ¿sí? Este es el ion peróxido. ¿Ya? Entonces, acá a veces esa confusión ocurre porque le sacan la mitad, ¿no? Dicen, ¿no? Sí, entonces queda, por eso sale -1, ¿no? En realidad no es así. Este ion peróxido debería quedar así entero, ¿ya? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hagamos la formulación. El azufre y el resto de anfígenos presentan
Estado de oxidación, -1, +2, +4 y +6. Sí, es típico en eso. Aquí te está hablando de los anfígenos, ¿quién? Azufre, selenio, teluro posiblemente también. ¿Ya? Eh, Familias pues del oxígeno. ¿Ya? A excepción del oxígeno, el oxígeno que manipula esos valores de -1, de, de -2, de +2. El azufre no maneja el -1, pero maneja adicionalmente dos más, ¿no? +4 y +6. ¿Ya? Lo que sí también manipula el selenio y el teluro en algunos casos. ¿Ya? El flúor presenta solamente un estado de oxidación, a diferencia del resto de sus hermanos, el cloro, el bromo, el yodo, ¿no? El flúor solamente trabaja con el valor de -1, mientras que el cloro, el flúor, el bromo y el yodo trabajan con estos valores positivos, ¿sí? -1, +1, +3, +5 y +7, ¿no? Entonces acá vemos, en el caso del cloro, los diversos valores de estado de oxidación que pueden representarse aquí, desde el -1 hasta el +7. ¿Ya? Todo compuesto iónico molecular es eléctricamente neutro, sí, siempre y cuando no tenga una carga sobre él. Los compuestos, sea iónico, covalente o molecular, como dicen aquí, son directamente neutros, no tienen carga. Entonces la suma de esta oxidación es cero, ¿no? Siempre. Entonces en el ácido nítrico, a ver, en ácido nítrico, yo quiero hallar cuánto es el valor de los estados de oxidación. Bueno, pues para el oxígeno es -2. Para el hidrógeno es +1. ¿Cuánto será para el nitrógeno? Bueno, +1, más X, y el oxígeno es -2, pero acá hay 3 oxígenos. Entonces sería +3, -2. Todo esto tiene que sumar 0, ¿sí? Entonces yo ya puedo sacar cuánto es X, ¿no? ¿Cuánto sería? 5, ¿no? 5. Entonces sé cuánto vale el estado de oxidación de el nitrógeno, ¿no? Que sería en este caso 5. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula? ¿Ya? Ahí está. Para un ion, si es un ion, en este caso un ion poliatómico, ¿ya? Un ion poliatómico, ya he explicado la semana pasada que es un ion que tiene, eh, está formado por varios átomos unidos eh, covalentemente y que tiene una carga, ¿ya? Siempre va a ser así. Entonces, esa suma de estado de oxidación para ese ion siempre va a ser igual a la carga del ion. Por ejemplo, el ion sulfato. Este es un ion poliatómico, está formado por cuatro átomos de oxígeno y uno de azufre. O sea, en total serían 5 átomos, ¿ya? Y la suma de todas sus cargas correspondería a la carga. Su carga es -2. Entonces, yo digo, la carga del azufre, no sé. La carga del oxígeno puede ser -2, ¿ya? Pero son 4 oxígenos. Entonces, 4 por -2. Y todo esto debe darme como suma total -2, la carga del ion. Entonces vamos a sumar. X -8 es igual a -2. Entonces X vale 6, ¿no? 6. Entonces tenemos que el valor del estado de oxidación del azufre para ese ion es +6. ¿Sí? +6. ¿No? Bien, acá hay algunos estados de oxidación típicos para estos conjuntos de tanto de metales como de no metales. ¿Ya? Eh, en el caso de los metales, habría que aprenderse los de los principales,
los metales representativos del grupo 1A, del grupo 2A, algunos del 3A, ¿ya? Y los que sí va a costar un poco más de trabajo, eso sí, es necesario que ustedes lo sepan y que tienen que memorizarlos igual, son los metales de transición, ¿ya? Los metales de transición generalmente tienen más de un estado de oxidación, ¿ya? Más de un estado de oxidación. Entonces eso a veces dificulta un poco el eh, grabarse esos valores, ¿ya? Pero felizmente no son muchos los metales de transición que repetitivamente vienen en los exámenes, ¿no? Son a veces pocos. Y aquí hemos puesto los más importantes. En esta tabla está resumido eso, ¿ya? Y también encontrarás algunos no metales, ¿ya? Estás encontrando aquí los casos de el boro, el carbono, el silicio, el fósforo, el nitrógeno, el arsénico, el antimonio, etcétera, ¿no? Que son no metales y semimetales, ¿no? Entonces, en el caso de los metales, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, cesio y plata, la plata es un caso particular donde vemos que la plata va a funcionar con estado de oxidación principalmente de más uno, ¿ya? De más uno, ¿ya? Entonces va a ser un metal de transición, la plata sí, pero va a funcionar con un solo estado de oxidación, el más uno, ¿sí? En el caso del zinc y el cadmio, también podemos decir que son metales de bloque D, pero que manipulan solamente un estado de oxidación, el más 2, al igual que los alcalinos terra, ¿ya? El aluminio y el galio manipulan el estado de oxidación más 3. Aquí sí, el cobre y el mercurio manipulan dos estados de oxidación típicos, el más uno y el más 2, ¿ya? Aunque también el caso del cobre podría ser 3 también. No hay ningún problema de que sea 3. El oro y el talio sería más uno y más 3. Es los estados de oxidación típicos. El hierro, el cobalto y el níquel son más 2 y más 3, ¿ya? El plomo, paladio, platino y estaño generalmente son el 2, el 4, a veces el 3. En, en el caso del plomo no es muy frecuente el 3, es más frecuente el 2 y el 4. Así que creo que 2 y 4 es suficiente que ustedes sepan para esos metales, ¿ya? Ahora sí, terminamos con los metales y empezamos con algunos semimetales como el boro, ¿no? El boro manipula esta oxidación uno y 3 generalmente, ¿ya? Recuerda que está en el grupo 3A, ¿ya? El carbono manipula 2 y 4, es parecido a lo que vemos en el caso del plomo. Algunas veces también, aparte del 2 y el 4, utilizan menos 4 y eso es cuando está unido a hidrógeno, ¿ya? Cuando está unido a hidrógeno, tiene este valor de menos 4. Por ejemplo, en el metano, típico que el carbono utilice su valor negativo de esta oxidación. El silicio, algo parecido al carbono, ¿ya? Puede utilizar el 2 y el 4. ¿Ya? Aquí le han puesto solamente el 4, es el más común, seguro. El fósforo 3 y 5, principalmente, ¿ya? Aunque algunas veces funciona también con más uno y unido a hidrógeno con menos 3, ¿ya? El nitrógeno, el arsénico y el antimonio funcionan con 3, 5 principalmente, ¿ya? 3 y 5 y menos 3 cuando están unidos al hidrógeno. Si te das cuenta, los valores negativos se prestan más cuando se unen a estos átomos de estos no metales con hidrógeno, ¿ya? Estos con hidrógeno, generalmente, ¿no? Cuando se unen con hidrógeno, ¿ya? Selenio, azufre y teluro
Ya habíamos indicado que es -2, más 4 y más 6. Son valores típicos. Y lo del cloro, el bromo y yodo, y tú te preguntarás dónde está el flúor. El flúor no está porque el flúor aquí siempre es -1, ¿ya? En el caso del cloro, bromo y yodo, sí tiene, aparte del -1, tiene el +1, el +3, el +5, el +7, ¿no? Ahí está. El flúor solamente tiene un estado de oxidación, uno solo, -1, nada más, ¿ya? Bien, ahora sí vamos a ver un poco de las tipos de nomenclatura que hasta ahora prevalece, ¿ya? Hay tres tipos de nomenclatura para designar a un compuesto. La nomenclatura común, que es la que utiliza principalmente sufijos y prefijos relacionados con el estado de oxidación. Es por eso que le hemos dado toda una vuelta a ese estado de oxidación, ¿ya? Y que normalmente no vas a tener problema cuando el elemento que se unen o los elementos que se unen eh, tienen un solo estado de oxidación. Eso no va a haber mayor problema. Por ejemplo, acá en el caso del litio, que es un metal de grupo 1A, solamente tiene un estado de oxidación, el +1. El oxígeno como óxido forma -2. Entonces, aquí no hay problema. Se va a llamar óxido de aluminio. El problema viene cuando tiene el metal más de un estado de oxidación. Ya, ahí va a venir el problema. ¿Sí? Entonces acá no va a haber menor problema. ¿Ya? Como ahí mismo el título dice, si un elemento tiene un solo estado de oxidación, se le nombra con el nombre del elemento, nada más. ¿Ya? Y todos estos ejemplos tienen un solo estado de oxidación. Todos los metales que ves ahí, los que voy a encerrar, todos ellos son metales, tienen un solo estado de oxidación. ¿Ya? Aquí es donde viene a veces la confusión. Cuando un metal tiene dos estados de oxidación. Entonces aquí se utiliza un sufijo. Para identificar el menor valor se usa oso y para el mayor se usa ico. ¿Ya? Entonces aquí han puesto el caso del cobre, del óxido cuproso y el óxido cúprico. Los dos son óxidos de cobre, pero son óxidos de distinto estado de oxidación del cobre. El negro, que ves aquí este polvillo negro, es el óxido de cobre 1, o sea, el óxido cuproso. Mientras que el color naranja, medio rojizo, es del óxido cúprico, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, el óxido cuproso, este de acá, ¿ya? El óxido cuproso, el óxido cuproso, este tiene el estado de oxidación más bajo, ¿ya? El menor, por eso termina en oso. Entonces, óxido cuproso, y su color, no, perdón, su color es rojo, estoy mal, su color es rojito, ¿ya? El óxido cuproso es rojo, ¿ya? Y el óxido cúprico, el óxido cúprico, el óxido cúprico tiene el mayor estado de oxidación de los dos que tiene el cobre, cúprico, ¿no? Y este sí es negro, ¿ya? Este color negro. Entonces, físicamente, claro, son indistinguibles, pero ¿cómo yo los puedo distinguir con el nombre nada más, sin verlos? Ah, pues simplemente con la fórmula. Me doy cuenta con el estado de oxidación, ¿ya? Porque no voy a tener siempre a la mano el color de la sustancia. Y a veces el color de las sustancias también no es una ayuda porque eh, pueden ser de un color muy parecido. Aquí sí tienen un contraste grandísimo, ¿no? Porque el óxido cuproso es rojizo y el óxido cúprico es negro, que parece hollín, ¿no? Pero en otras sustancias no es muy clara la diferencia, ¿ya? A veces, ¿no? Por eso necesitas un nombre que me pueda identificar. Yo no lo puedo llamar óxido de cobre o óxido de cobre, pum, ¿no? Nada, porque si no, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Al uno, al estado de oxidación uno, o al mayor, +2? Esa es la intención de la nomenclatura, ¿sí?
Si un elemento tiene tres estados de oxidación, ¿ya? Ahora sí, el menor de todos va a llevar un prefijo, hipo, y va a terminar en oso. El siguiente estado, el que está en el medio, va a terminar en oso, y el mayor siempre en ico, ¿ya? Vamos al caso del fósforo. El fósforo presenta estos tres estados de oxidación para formar ácidos, dice aquí, ¿no? Más uno, más tres, más cinco, ¿ya? Entonces, puedo tener el ácido hipofosforoso cuando el fósforo utiliza su menor estado de oxidación. Como está utilizando el menor de los tres, este es el menor, ¿ya? Ya no simplemente le puedo poner oso, tengo que ponerle hipo, ¿no? El prefijo hipo y se termina en oso. El del medio, ya ese es el que termina, ¿no? Este es el medio, este termina en oso. Y este es el mayor. Entonces, el mayor, aquí este termina en ico, ¿ya? Ahí sí. Entonces, por eso es que el menor, el que está utilizando el más uno, sería ácido hipofosforoso. A ver, con el estado de oxidación más 3 sería el ácido fosforoso, ¿no? Estamos utilizando el más 3 en el fósforo. Y con el mayor, más 5, ácido fosfórico, el ácido fosfórico, ¿no? Esto es cuando el elemento tiene más de 2, tiene 3 estados de oxidación. Y ahora vamos a ver un caso cuando tiene más de 3, tiene hasta 4, como por ejemplo el cloro. ¿Ya? El cloro es el ejemplo típico para un- nombrar un compuesto hasta con 4 estados de oxidación, ¿no? El mínimo, o sea, el valor más chiquito, el menor de todos, siempre va a tener como prefijo hipo, ¿ya? Y va a terminar en oso. El siguiente va a terminar en oso. El siguiente, Nico, y ahora sí, el mayor de todos ya no va a ser ico simplemente, sino que se le va a añadir un prefijo y un sufijo. Prefijo per y el sufijo ico, ¿ya? Es per ico. Ah, ya. Este es el caso del cloro, por ejemplo. El cloro tiene esta oxidación más uno, más 3, más 5 y más 7. ¿Sí? Entonces el menor será hiposo, ¿sí? El 3 será simplemente oso. El 5 será ico. Y el mayor, el 7, empieza con per y termina en ico. Entonces, si lo nombramos sería hipocloroso, cloroso, clórico, hiperclórico. ¿Sí? Ha puesto el ácido hipocloroso de donde sale el hipoclorito de sodio, o sea, la sal que utilizamos nosotros en la lejía. La lejía tiene una sal que viene del ácido hipocloroso, que es el ácido formado por el estado de oxidación del cloro menor, ¿ya? Después viene el ácido cloroso, el ácido clórico y el ácido perclórico, que es un ácido sumamente peligroso, ya, muy corrosivo, muy oxidante, ¿no? Bien, pasemos al otro tipo de nomenclatura. Si se dan cuenta, la anterior eh, relaciona mucho el tipo de estado de oxidación, o sea, requiere que ustedes sepan los estados de oxidación de los elementos. En el caso de la nomenclatura stock también, ¿ya? Es necesario saber esos estados de oxidación, pero con la diferencia de que aquí ya no se va a agregar ningún prefijo ni ningún sufijo. Ya no vamos a olvidar del hipo, del oso, del ico, del perico, ¿ya? Simplemente se indica el estado de oxidación entre paréntesis y en romano, ¿ya? Pues, por ejemplo, estos dos óxidos de hierro. El hierro generalmente utiliza dos estados de oxidación, el más 2 y el más 3, ¿ya? Entonces, para estos óxidos, está formando con más 2 para el óxido de hierro 2. Si te das cuenta, simplemente se pone el nombre óxido de hierro y entre paréntesis y el romano 2, porque su estado de oxidación es más 2.
Ya no se pone el signo, por si acaso, solamente el número de estado de oxidación. Y el otro es el óxido de hierro 3, porque su estado de oxidación es 3. Y por cierto, ¿cómo se formula esto? ¿Cómo se obtiene la fórmula? Vamos a ver. Primero tengo el hierro aquí y aquí lo voy a combinar con el oxígeno. ¿Qué estado de oxidación quiero para el hierro? Más 2. ¿Qué estado de oxidación quiero para el oxígeno? Eso es un óxido. Ah, ya, el óxido es menos 2. ¿Sí? Entonces cruzo. Hago el cruce aquí y este viene aquí, a esa posición, y este viene a esta otra. ¿Sí? Entonces, lo que obtenemos es esto. 2 o 2. Acá se puede simplificar, sí, se simplifica. Entonces, tenemos el feo, ¿no? El óxido de hierro 2. Con la nomenclatura anterior sería óxido ferroso, ¿no? Porque está utilizando la menor, el menor estado de oxidación, ¿no? Y si utilizaría el mayor sería férrico, ¿no? Por eso acá ese es ferroso porque utiliza más 2. ¿Ya? Igual el otro, el óxido de hierro 3 se formula igualito, ¿no? Vamos a ponerlo acá como ejemplito. ¿Ya? Tenemos el hierro, el 3, estado de oxidación 3, y el oxígeno menos 2. Este 2 viene solamente con el número, sin el signo, y este viene acá. ¿Ya? Queda hierro 2, oxígeno 3. ¿Ya? Entonces eso se llama óxido férrico, ¿no? Pero esto es con la nomenclatura clásica, profesor. Sí, con la nomenclatura stock sería óxido de hierro 3. ¿Ya? Y acá están los colores de los óxidos, ¿no? Del óxido de hierro 2 y del óxido de hierro 3, ¿no? Aquí es comprensible pues, notar la diferencia, ¿no? El óxido de hierro 3 es rojo, mientras que el de hierro 2 es negrito. Sí, pero en todas las sustancias no voy a tener siempre la misma suerte de tener colores para distinguirlos. Entonces, es preferible que sepa con qué estado de oxidación participa o puede participar ese elemento, ¿no? Pasemos a la sistemática, ¿no? Vamos a pasar a la sistemática, ¿no? Eh, la sistemática es una forma más sencilla y que ha tratado de imponer la UPAC desde hace mucho tiempo, pero con relativo éxito, ¿no? Aunque aún lo intenta, es una de las formas más fáciles de dar nombre a los compuestos porque utiliza solamente los prefijos numeradores sin interesarnos mucho el valor de estado de oxidación, ¿ya? Claro, previamente formulada el compuesto, ¿no? Este feo, ¿no? El óxido de hierro, que hemos visto ya, se puede llamar monóxido, ¿no? El mono se utiliza muy poco porque no ocasionaría ningún cambio ponerle óxido de hierro y ponerle monóxido frente a su otro hermano que sería él, ¿no? Este de aquí, este otro óxido de hierro, no podríamos llamarlo óxido de hierro a secas, ¿sí? Es trióxido de dihierro. ¿Está bien? No es mono. Entonces la palabra mono ya no tiene sentido que utilizarse, ¿no? Yo lo puedo llamar simplemente óxido de hierro. Bien, compuestos oxigenados. Vamos a ver los que derivan de las reacciones entre metal, perdón, metal y no metal, pero con oxígeno nada más, ¿ya? Si es metal, ¿ya? Formaría los llamados óxidos básicos, y si es no metal, los llamados óxidos
ácidos o anhidridos. ¿Ya? Ahí está. Ahora, aquí, además de eso, se le ha echado agua a estos óxidos básicos, se le echa agua y se forman hidróxidos. Y a los anhidros, perdón, anhidridos, se les agrega agua y forma ácidos oxácidos o simplemente oxácidos, ¿sí? Entonces, lo que habría que ver aquí es la combinación entre el metal y el oxígeno, que forma el óxido básico, y la combinación del no metal con el oxígeno, que forma el anhidrido. Luego ya veremos qué forma ese óxido básico con agua y qué forma el anhidrido con agua. ¿Ya? Aquí solamente están haciendo un resumen de todo lo que puede ocurrir, ¿no? Las reacciones entre ellas, ¿no? Por ejemplo, el óxido, perdón, el hidróxido con el oxácido siempre van a reaccionar y van a formar una oxisal. ¿Ya? Entonces veamos los óxidos básicos. El metal más el oxígeno forma un óxido básico. ¿Ya? Este es típico, el óxido de sodio. ¿Sí? Nombre común, stock y sistemático. Como el sodio solamente tiene un estado de oxidación, se puede llamar simple óxido de sodio. En stock, óxido de sodio 1, no es necesario ponerle 1. ¿Por qué, profesor, no se le pone 1? Porque el sodio solamente tiene un solo estado de oxidación. Se recomienda en la nomenclatura stock que cuando el metal tenga más de un estado de oxidación, ahí recién se le ponga el número correspondiente entre paréntesis y en romano. Pero como el sodio solamente tiene 1, no vale la pena perder tiempo ahí poniéndole entre paréntesis 1 en romano. ¿Ya? Y la sistemática puede ser simplemente monóxido de disodio o óxido de disodio. ¿No? Ahí está. Eh, acá tengo otro ejemplo del óxido de hierro 2, ¿no? Óxido ferroso en nomenclatura común, óxido de hierro 2 en nomenclatura sistemática o monóxido de hierro simplemente, o óxido de hierro. Como les decía, poner mono no es necesario porque no causa mucha diferencia. Lo podemos diferenciar directamente con su otro óxido de hierro 3, ¿no? Así que no es necesario. Bien, aquí está el otro óxido. Nomenclatura común sería óxido férrico. Sistemática, óxido de hierro 3 y, perdón, stock sería óxido de hierro 3 y sistemática sería trióxido de hierro. ¿Sí? Bien, todas estas combinaciones entre el metal y el oxígeno no necesariamente generan hidróxidos, ¿ya? En algunos casos sí, como en el caso de los óxidos de hierro, sí formarían hidróxidos a partir de los óxidos. Es muy lento, pero sí forma, ¿ya? Pero a veces no siempre, no es una regla, ¿ya? No es que siempre se haga, pero acá se pone de manera general, ¿ya? La mayoría sí lo hace, algunos que no, ¿ya? Los óxidos básicos con el agua siempre forman hidróxidos, no siempre, pero insisto, esto es de manera general, ¿ya? Normalmente los que forman óxidos básicos a partir de metales alcalinos y alcalino-térreos y algunos metales del grupo 3A como el aluminio y algunos por ahí de los grupos de transición, forman hidróxidos, ¿ya? Forman hidróxido. Entonces, acá tenemos el hidróxido de hierro 2 en nomenclatura Stock, o hidróxido ferroso en nomenclatura sistemática, o dihidróxido de hierro en nomenclatura sistemática, ¿no? Ahí está. Entonces, el común, ¿ves? Hidróxido ferroso. En Stock, hidróxido de hierro 2,
sistemática de hidróxido de hierro. Tenemos a su gemelo, el trihidróxido, ¿no?, de hierro, o en stock sería hidróxido de hierro 3 y en común sería hidróxido férrico, ¿ya? Hidróxido férrico. Ahora, ¿cómo se formula un hidróxido? Fácil, pues pones el metal, ¿sí? Pones el grupo OH, entre paréntesis siempre, ¿ya? Siempre que tenga más de un estado de oxidación. Si solamente tiene un estado de oxidación, pones OH nada más. Yo lo estoy poniendo de manera general, si tuviera más de uno. Y entre paréntesis X. Este X es el estado de oxidación del metal, ¿ah? Entonces así tú formulas, ¿ah? Ahí está. El anhidrido se va a formar con un no metal más el oxígeno, ¿no? Entonces le llamamos óxido ácido o anhidrido. Anhidrido más se utiliza en la nomenclatura clásica, ¿no? En la nomenclatura clásica no se dice óxido de carbono, óxido de nitrógeno, no. Se dice anhidrido carbónico, anhidrido nitroso, ¿no? Por eso es que hago esa diferencia, ¿no? Entonces acá tenemos el dióxido de azufre que está presente en pequeñas cantidades en el vino, también en el ambiente, ¿ya? Esto se forma, por ejemplo, con la quema de algunos combustibles fósiles que contienen azufre o también por quema de madera, ¿ya?, que tiene algunos mercaptanos por ahí y que forman estos óxidos de azufre, ¿ya?, que son contaminantes porque cuando llegan al medio ambiente se transforman en ácido sulfúrico y forman la lluvia ácida, ¿no? Acá tenemos el nombre de este dióxido de azufre. Bueno, dióxido de azufre sería en sistemática, ¿no? En stock sería óxido de azufre 4, ¿sí? Y en común, no, en común se utiliza anhidrido. Anhidrido, ¿qué cosa? Sulfúrico, sulfuroso. A ver, si el azufre utiliza los estados de oxidación más 2 y más 4, ¿sí? Comúnmente. Ah, no, perdón, más 2, más 4 y más 6. Acabo de olvidar el más 6. ¿Ya? Entonces, el menor de todos ellos sería hipo, este sería oso, y este mayor sería ico. Como está utilizando el 4, sería el del medio, oso, porque el menor es hipo-oso, ¿sí? Entonces sería oso, sería anhidrido, anhidrido sulfuroso, sulfuroso, ¿sí? En stock sería óxido, ahí no es necesario utilizar anhidrido, sería óxido de azufre y su estado de oxidación entre paréntesis en romano, 4, ¿no? 4. Y en sistemática es dióxido de azufre, ¿no? Muy fácil, ¿no? Siempre la sistemática se empieza a leer desde el lado eh, derecho hacia el lado izquierdo, ¿no? En ese sentido, siempre, ¿no? Y en este otro caso, el estado de oxidación acá sería más 6, ¿no? Entonces sería común, en común sería anhidrido sulfúrico, en stock sería óxido de azufre 6 y en sistemática trióxido de azufre, ¿sí? Ahí está. En otros casos con el cloro, el anhidrido hipocloroso, ¿no?
o óxido de cloro 1, y el óxido de dicloro, cuando el cloro utiliza su menor estado de oxidación aquí, ¿no? En este ejemplo. Y cuando utiliza el mayor, que sería más 7, sería el anhidrido perclórico, y en stock sería el óxido de cloro 7 y en sistemática el heptaóxido de dicloro. Ahí está. Bien, pasemos a los ácidos, ¿no? En el caso de los ácidos, en este caso particular, los ácidos son de manera general. Vamos a hablar ahorita de manera particular de los oxácidos, que son los que se generan a partir del anhidrido más agua, ¿ya? ¿Por qué se llaman oxácidos? Porque tienen oxígeno, ¿ya? Y el oxígeno pues viene del óxido del anhidrido, ¿ya? Y del agua. Entonces ahí está. El dióxido de azufre con el agua forma el ácido sulfuroso. Anhidrido sulfuroso forma el ácido sulfuroso. El anhidrido sulfúrico, el SO3, forma el ácido sulfúrico. Entonces acá tú ves una correspondencia. Si yo sé el nombre del anhidrido que forma el ácido, directamente es el nombre del ácido. Solamente cambio la palabra anhidrido por la palabra ácido. Anhidrido por la palabra ácido. ¿Sí? Nada más. ¿Ya? Entonces acá cuando se formula un oxácido, entonces se pone el número de hidrógenos, ¿sí? Que generalmente corresponde al número de hidrógenos que tiene el agua, que sería 2, al no metal distinto del azufre, perdón, del oxígeno, en este caso el azufre, ¿sí? Y aquí al final pones el oxígeno, ¿ya? Que sería la suma de todos los oxígenos que hay entre el anhidrido y el agua, ¿sí? Esto es la fórmula, la fórmula del oxácido, de la tilde antes, ¿no? Oxácido, ¿ya? Pues ahí está. De grupo 7 acá paso también unos ejemplos. Si sé cómo se llama este anhidrido, este es menos 2, este es más 1, ya, este se llama hipo, anhidrido, bueno, acá mejor, anhidrido, hipocloroso, ¿sí? Hipocloroso, ¿no? Su respectivo ácido, ¿sí? Que es este de acá, se va a llamar, recuerda, cambio la palabra anhidrido por ácido, ácido, y el resto es igual, hipocloroso, nada más, ¿sí? Acá igual. ¿Cuánto es su estado de oxidación aquí del cloro? Menos 2 para que todo sea cero, más 3. Allá. Más 3, entonces sería oso. Entonces sería anhidrido cloroso. Su ácido sería entonces ácido cloroso. Ahí está. En el otro caso, ¿cuánto es su estado de oxidación aquí del oxígeno? Menos 2 para que todo sea cero, más 5 para el cloro. Más 5 entonces sería anhidrido clórico. Entonces su ácido sería el ácido clórico. Ahí está. Y finalmente, para su máximo estado de oxidación, a 7, entonces se llama anhidrido perclórico y su ácido se va a llamar ácido perclórico. Entonces aquí seguramente te estás preguntando cómo se formuló. Bueno, pones los hidrógenos, que vendría a ser 2 del agua, pones el no metal distinto al oxígeno. ¿Cuál es el no metal distinto al oxígeno? Pues el cloro. Entonces el cloro. ¿Cuántos cloros hay? Acá hay dos. Y cuentas el total de oxígenos al final. ¿Cuántos oxígenos hay entre el
anhidrido y el agua. Acá hay 3 para el anhidrido y 1 para el agua, serían 4. Entonces simplifica mitad, mitad, mitad y me sale HClO2. Ah, ya, este es la fórmula del ácido cloroso. Lo mismo haces con el ácido clórico, por ejemplo, ¿no? Pones hidrógeno, serían 2 hidrógenos. Pones los cloros. ¿Cuántos cloros hay? Aquí en el anhidrido hay 2. ¿Cuántos oxígenos hay entre el anhidrido y el agua? 5 más 1, 6. Mitad, mitad y mitad. Entonces sale HClO3. Ese es el ácido clórico. Y así haces con cualquier ácido. Listo. Oxisal. Esto se forma por la neutralización del hidróxido con el oxácido. ¿Sí? Entonces ahora vamos a cambiar la terminación. La terminación oso va a cambiar por ito y la ico por ato. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, para el caso del ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico cuando ioniza forma el ion sulfato, porque cambiamos ese sulfúrico por ato, sulfato. ¿Sí? Ion sulfato. Para el ácido nítrico, ico cambia también por ato, se forma el ion nitrato. Ajá. Entonces acá hay nombres típicos de varios iones, ya que te van a servir a ti como ayuda a memoria, en caso de que ubiques el ion, ¿no? Cuando tengas al frente una sal. Ya tenemos el ion carbonato, el ion sulfato, el ion sulfito, el ion nitrato, nitrito, hipoclorito, clorito, clorato, perclorato, fosfato y cromato. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a formar la lejía. Tenemos el ácido hipocloroso y el hidróxido de sodio. ¿Sí? Cada uno de ellos va a aportar algo. El hidróxido de sodio va a aportar la parte metálica de la sal y el ácido la parte no metálica, que sería esto. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta acá según estos dos iones y forma el hipoclorito de sodio. ¿Sí? Hipoclorito de sodio. ¿Ya? Ahí está. Recuerda que cambiamos la palabra oso por hito y la palabra ico por ato, ¿no? En este caso es el ácido carbónico, ¿no? Ácido carbónico, carbónico. Si es carbónico, entonces su sal será carbonato, ¿no? Y este hierro tiene un estado de oxidación distinto a uno, tiene más de uno, tiene dos y tres. ¿Cuál es el que está utilizando? El mayor. Ah, entonces sería ICO, ¿no? Acá yo no lo cambio, esto me mantiene. Solamente el ion que proviene del ácido se cambia, ¿sí? Solamente el que proviene del ácido, o sea, este. Entonces sería el carbonato férrico, ¿no? Ahí está. Carbonato férrico. O carbonato de hierro 3 en nomenclatura Stock, ¿no? O tricarbonato de hierro, ¿no? En nomenclatura sistemática. A ver, el sulfato de sodio, en nomenclatura Stock sería pues, sulfato de sodio, en las tres pues sería igual, ¿no? En el caso de la sal de plomo, el plomo actúa con 2 y 4, ¿sí? Más 2 y más 4. Acá, ¿con qué estaría funcionando? A ver, este es el ion de cloro, entonces vamos a ver. 4 veces sería menos 2, sería más
3, creo. A ver, lo vemos. Y vamos a ver cuánto es el plomo. Tiene que caer entre 2 y 4. ¿Sí? Sería menos 6, ¿no? Menos 6 más 3 sería menos 3. Menos 3 por 4, 12. No, no llega, ¿no? Entonces tiene que ser mucho mayor aquí. Ah, ya, entonces vamos a ponerle 5. ¿Sí? Menos 2 por 3, menos 6. Menos 6 más 5. Menos 6 más 5, menos 1. Menos 1 por 4, porque son 4. Por 4, menos 4. Entonces el plomo tiene que ser más 4. Ahí sí. Ahí sí tendría sentido. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué estaría pasando acá? Pues, ¿de dónde está viniendo este cloro más 5? Este cloro más 5 está viniendo de el estado de oxidación 5 del cloro. O sea, si este es hiposo, este es oso, este es ico y este es perico. ¿Cierto? Entonces, el 5 es ico. Entonces sería clorato, ¿no? Clorato. ¿Sí? Clorato. Y el plomo, que está utilizando el mayor, sería plúmbico. Plúmbico. ¿Sí? Acá no se cambia solamente la parte que proviene del ácido. Entonces sería el clorato plúmbico, en nomenclatura común. ¿Sí? Clorato de plomo 4 sería el caso de la stop. Y la sistemática sería tetraclorato de plomo, ¿no? Tetraclorato de plomo. Bien. Y a partir de la fórmula, ¿cómo deducimos? A partir, perdón, del nombre, ¿cómo deducimos la fórmula? Bueno, tenemos el nombre, tenemos ICO, entonces ITO quiere decir que está utilizando el menor. En este caso del cloro sería el intermedio, no sería el menor de todos, sería el más 3, ¿no? Y cuproso está utilizando el cobre más 1. Entonces clorito sería cloro más 3 con oxígeno, ¿no? Clorito menos 2, ¿no? Entonces acá, pasamos aquí, aquí, vamos a formar el anhídrido primero y formamos cloro 2 o 3, ¿sí? Clorito. Y esto le echamos agüita, ¿sí? Y nos forma el H2, cloro 2 o 4. Y sacamos aquí mitad y nos sale HClO2. Entonces el ion clorito sería solamente el cloro con el oxígeno, sin el hidrógeno. Sería menos 1. ¿Ya? Acá está el ion clorito. Está bien, entonces menos 1. ¿Ya? Entonces intercambias aquí, ven para acá y tú para acá. Entonces ya está. Sale el clorito de cobre 1, ¿no? O clorito cuproso. Nitrato de potasio igualito, ¿no? Nitrato de potasio viene aquí y forma la sal de nitrato, ¿no? Ahora vamos a ver los compuestos hidrogenados. Los oxigenados, vamos a ver los hidrogenados. Los hidrogenados son un poquito más sencillos porque el metal con el hidrógeno forman los hidruros metálicos, en donde el hidrógeno alcanza su estado de oxidación negativo. Y en el caso de los no metales, cuando reaccionan con el hidrógeno, hay dos vertientes, los que forman los hidruros especiales, que son con el boro, con el carbono, silicio, el nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio, ¿ya? Y los del grupo 6A, ¿no? Excepto el grupo 6A, excepto el oxígeno no forma hidrácidos, y el grupo 7A.
¿sí? Entonces ahí está, forma hidrácidos. Los hidrácidos con agua forman los llamados ácidos hidrácidos, que se pueden neutralizar con una base y formar las sales aloideas, ¿no? Ahí está. Bien, los hidruros metálicos, tenemos acá el caso del hidruro de calcio, ¿no? Hidruro de calcio, en nomenclatura Stock sería el hidruro de calcio nada más. ¿Por qué? Porque el calcio solamente tiene un estado de oxidación. Y en el sistemática sería dihidruro de calcio, ¿no? Porque son dos H, ¿no? Este sería, el plomo está utilizando su menor estado de oxidación aquí. Entonces sería el hidruro plumboso en común. En stock sería hidruro de plomo 2 y en sistemática de hidruro de plomo. Ahí está. El otro, su primo hermano. Aquí sí el plomo está trabajando con su mayor estado de oxidación, más 4. Recuerden que el hidrógeno no me debe sorprender que tenga el estado de oxidación -1 porque está trabajando con un metal, ¿no? Cuando trabaja con un metal, cuando tiene al lado un metal, entonces trabaja con estado de oxidación negativo. Solamente con positivo trabaja cuando está con un no metal. En este caso el plomo es un metal, entonces por eso es -1. Ahí está. Hidruro plúmico o hidruro de plomo 4 y tetrahidruro de plomo. Serían los nombres para ese compuesto, ¿ya? Algunos hidruros especiales que conocemos, el trihidruro de bromo, en nomenclatura sistemática, en nomenclatura común le dicen borano. Al hexadihidruro de diboro le dicen el diborano, pues dos veces el borano. El CH4, que en sistemática se conoce como el tetrahidruro de carbono, en nomenclatura común le dicen metal, ¿ya? El tetrahidruro de silicio le dicen silano. Al tetrahidruro de germanio le dicen germán. Al trihidruro de nitrógeno le dicen amoníaco o azano también. Al dihidruro de fósforo le dicen fosfina o fosfano también le dicen, ¿no? Fosfina o fosfano. El anhidruro de arsénico le dicen arsano, ¿no? O arsina, ¿sí? Cualquiera de los dos. Y al hidruro de antimonio le dicen estivina o estivano, ¿no? Al agua aquí sí es curioso, ¿no? Tiene un nombre sistemático, se llama óxido de hidrógeno. Nosotros conocemos como agua simplemente, pero en realidad su nombre es el oxidano, como nombre común, ¿ya? Oxidano. Recuerda que el agua, a pesar de ser del grupo 6A, es la excepción, no forma hidruros normales, ¿no? No forma los hidrácidos, ¿ya? Los hidrácidos son exclusivos para el grupo 6A y 7A, excepto el oxígeno, porque el oxígeno forma un hidruro especial que es el agua, ¿no? El oxidano, ¿ya? Aquí están los hidrácidos que les comentaba del grupo 6A, solamente utilizamos el selenio, el teluro, el azufre, y del grupo 7A el flúor, cloro, bromo y yodo, ¿no? Siempre van a trabajar con sus menores valores de estado de oxidación, ¿no? -2 para el grupo 6A y para el 7 -1. Siempre. Ya no trabajamos con todo lo que vimos en el caso de los óxidos, ¿no? Recordarán que cloro, cuando era un óxido, cuando formaba un óxido, trabajaba con +1, con 3, con 5, con 7. No, ya no. Cuando es un hidrácido, solamente trabaja con el menor de todos, con -1. Ya, nada más. Entonces tenemos esta reacción entre el hidrógeno y el flúor que forma el hidrácido, que es el hidruro de flúor, ¿no? Es un hidruro, ¿no? Se le llama fluoruro de hidrógeno, ¿ya? Fluoruro de hidrógeno, ¿ya? En el otro caso, el azufre
elemental reacciona con el hidrógeno y forma el sulfuro de hidrógeno, que es un gas pestilente que nosotros podemos haber encontrado alguna vez en nuestra vida cuando nos olvidamos un huevo duro cuando éramos niños en la lonchera y lo encontrábamos después de un año casi, y lo abríamos y era un olor terrible, ¿no? Ya ese olor es producto de ese gas, del sulfuro de hidrógeno. Bien, si ese sulfuro de hidrógeno tú le agregas agua, o lo haces burbujear en agua, obtienes lo que se conoce como ácidos hidrácidos. La única diferencia que va a haber entre un hidrácido y un ácido hidrácido es el estado de agregación. Los hidrácidos son gases, ¿ya? Son gases. En cambio, cuando le agregas ácido, perdón, cuando es un ácido hidrácido le agregas agua, estos son acuosos, ¿ya? Lo que voy a hacer es disolver un poco de ese gas en agua y se van a formar los ácidos hidrácidos, ¿ya? Entonces, si yo disuelvo sulfuro de hidrógeno o fluoruro de hidrógeno en agua, voy a formar su respectivo ácido hidrácido. En este caso, del fluoruro de hidrógeno se va a llamar el ácido fluorhídrico, ¿no? Ácido fluorhídrico. Es uno de los ácidos más fuertes que hay. Un ácido que no se puede tener en vidrio porque se come el vidrio, ¿no? Se tiene que tener en un recipiente especial de teflón, que es bastante corrosivo. El sulfuro de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno también se puede hacer burbujear en agua y forma el ácido sulfídrico, ¿no? El ácido sulfídrico. Bueno, finalmente tenemos la sal aloidea, que se forma por la reacción del ácido hidrácido con el hidróxido, ¿no? Tenemos el ácido hidrácido, ya no es cloruro de hidrógeno, ahora es ácido clorhídrico, reacciona con el hidróxido de sodio y forma el cloruro de sodio, más agua. Esta reacción se conoce como reacción de neutralización. ¿Sí? Neutralización. ¿Por qué? Porque trabaja con un ácido. Estos ácidos hidrácidos, si te has dado cuenta, no tienen oxígeno, ¿no? Y un hidróxido, ¿no? La neutralización entre el ácido y el hidróxido genera siempre una sal, ¿no? Siempre una sal más agua, siempre. Ahora, si el ácido es oxácido, genera una sal oxácida. Si es hidrácido, genera una sal aloidea. Ahí está. El ácido sulfídrico reacciona con el hidróxido cuproso y forma el sulfuro cuproso, ¿no? Acá tenemos el tricloruro de hierro, en nomenclatura común, se llama cloruro férrico, cloruro de hierro 3 en stock, y en sistemática tricloruro de hierro. Este sería el disulfuro de plomo. En común, pues lo puedo llamar, en este caso es -2 para el azufre, porque siempre va a trabajar con estado de oxidación, y +4 para el plomo. En común sería el sulfuro plúmbico. En stock sería sulfuro de plomo 4 y en sistemática disulfuro de plomo. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? A partir del nombre también podemos deducir la fórmula, ¿no? Bromuro de sodio, bromuro, ¿sí? Bromo y sodio. El bromuro, el sodio tiene carga +1 y el bromuro -1. Sulfuro, 2, y el bario
Varios del grupo 2. Sulfuro, otra vez 2. Férrico. Férrico es más 3. Y formulo, ¿no? Este viene para acá y este viene para acá. Y lo invierto. Primero va el metal y luego va el no metal. ¿Sí? Primero va el metal acá igual y luego el no metal. ¿Sí? También cruzo los números nada más, los signos no. Para el metal sería 2 y aquí el azufre 3. ¿Sí? Acá donde puedo simplificar, simplifico. Queda vario, ¿sí? Y acá ya no. ¿No? ¿Por qué el sulfuro menos 2? Porque el sulfuro siempre, el azufre, en esas formas, como hidrácido, siempre va a trabajar con menos 2. ¿No? Y el bromuro, ¿por qué menos 1? Porque tanto el bromo como el flúor, como el cloro, van a trabajar siempre en esas condiciones como hidrácidos con menos 1. Siempre. ¿Ya? No va a haber problema ya al fórmula. ¿No? Bueno, vamos a practicar un poco con los ejercicios, ¿ya? A ver, aquí me habla del ion carbonato, ion fosfato, ion nitrato, o el ácido nítrico, perdón. Me pide determinar los estados de oxidación del carbono, del cloro, del fósforo y del nitrógeno en las especies. A ver. Eh, primero, el estado de oxidación del carbono. Del carbono. Se va a determinar del carbono. Primero, el oxígeno es -2. El calcio es +2 por ser un metal alcalino térreo. Y el carbono no sé, pero sé que la suma tiene que dar 0. Sería X +2. Cada oxígeno es -2. -2 por 3, -6. Todo esto tiene que darme 0. ¿Cuánto será X? +4. Ya está. Entonces, carbón es 4. Ya, ahí estamos bien. Ahora nos piden del cloro, acá, en el hipoclorito de sodio. ¿Sí? Hipoclorito de sodio. En el hipoclorito tenemos -2 para el oxígeno, +1 para el sodio, porque es un metal alcalino. No sé cuánto vale el cloro, ¿no? Pero sé que la suma es 0. ¿No? Entonces sería X +1 -2 es igual a 0. X vale +1. Ya. Entonces el cloro vale +1. Ya. El otro nos dice el ion fosfato. Ion fosfato. Es el ion fosfato. Tiene carga ahora. ¿Sí? Yo sé que la suma de esas cargas es -3, ya no es 0. ¿No? Entonces el oxígeno es -2. Cada oxígeno es -2. Acá habían 4, sería -8. Y fósforo no sé. Sería X -8 es igual, ya no es 0. ¿Por qué no es 0? Porque este es un ion. Su carga es -3. Ya. Entonces, X, ¿cuánto será? +5. Ya está. +5 al fósforo. Y finalmente, para el nitrógeno, en el ácido nítrico, dice acá, ¿no? HNO3. Entonces, acá decimos -2 para el oxígeno, +1 para el hidrógeno. No sé cuánto es para el nitrógeno. Pero sé que la suma es 0, porque es una molécula neutra, no tiene carga. Sería X -6, porque cada oxígeno es -2 por 3, -6, +1, hidrógeno, esto nos da 0. X es igual a +5. ¿Sí? +5. Y ya está. Pues ya tenemos los estados de oxidación que nos están pidiendo, tanto para carbono, cloro, fósforo y nitrógeno. Sería entonces la alternativa. Listo. ¿Ya? A ver, pregunta 2.
Eh, la roca caliza, materia prima para la industria del cemento, presenta impurezas como el Al2O3, el hierro 2O3 y el dióxido de silicio, ¿no? Al respecto, seleccione la alternativa que contiene la nomenclatura sistemática del compuesto de aluminio, tradicional del compuesto de hierro y stock del compuesto de silicio. A ver, para el primero, este de acá, nos está pidiendo la nomenclatura sistemática. La sistemática cuento nada más. Utilizo los prefijos numeradores. Sería trióxido de dialuminio. Facilito eso, ¿no? Ya está. Ahora, para el otro. Para el compuesto de hierro, para el compuesto de hierro se han pedido nomenclatura tradicional, dice. Ah, ya. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación del hierro? A ver, menos 2 acá, sería más 3 aquí, porque todo suma 0. Entonces será, como el hierro trabaja con dos estados de oxidación, más 2 y más 3, el menor es oso y el mayor es ico. Entonces sería óxido, óxido férrico, ¿ya? Óxido férrico sería, ¿ya? Y el último que nos están pidiendo, el de silicio, ¿no? Nos dice que lo hagamos por nomenclatura stock. Allá. Entonces era menos 2 más 4, ¿no? Entonces acá sería óxido de silicio y 4, ¿no? Ponemos 4 en romano. Ya, ya está. Entonces, listo. Ya tenemos la alternativa, ¿no? Ahí está. La C otra vez, ¿no? Sencillito. La número 3. A ver, los elementos químicos al reaccionar con el oxígeno forman compuestos conocidos como óxidos. Tenemos aquellos formados por metales y no metales, tales como K2O, óxido de calcio, óxido de bromo, óxido de dicloro. Bueno, con respecto a los compuestos mencionados, indique la alternativa correcta. A ver, dice que estos dos compadres son óxidos ácidos. No, porque los óxidos ácidos se forman por el oxígeno y los no metales, y estos son calcio y potasio, son metales. Entonces, esto es falso. Eh, Br2O y el cloro 2O5 son considerados óxidos básicos. No, óxidos básicos fueron los anteriores. Estos son óxidos básicos. Estos son óxidos básicos. ¿Por qué? Porque los óxidos básicos se forman con metal y oxígeno, y los ácidos se forman con no metal y oxígeno. Estos son óxidos ácidos. Ácidos. Entonces, esto también es falso. Los compuestos mencionados son sólidos iónicos. Sólidos iónicos, necesariamente los óxidos básicos pueden ser óxidos básicos, pueden ser sólidos iónicos, pero los ácidos no, porque son por no metales. Entonces, probablemente si son sólidos, sean moleculares, ¿no? Esto es falso. Sí, el monóxido de dibromo y el pentóxido de dicloro reaccionan con agua, forman sales. No, el óxido ácido con agua forma oxácidos, ¿sí? Oxácidos no forman sales. Sales se podría formar con el oxácido más el hidróxido. Por último, dice el hidróxido de potasio se puede formar a partir del monóxido de dipotasio y
agua, sí, ¿no? Si tú mezclas este óxido básico con agua, se forma el hidróxido, que sería el hidróxido de potasio, ¿no? Claro que acá liberas hidrógeno y calor, ¿no? Entonces te vas a asustar aquí cuando se ponga esto. Se va a incendiar. ¡Paz! No, esto es inmediato, ¿no? Esto se hace, porque este es un óxido bien inestable. Esto se hace con potasio sólido y agua, ¿no? Directo. Ahí está. Entonces esto sí es cierto. La respuesta sería la E, ¿no? Esa es la correcta. Bien, hasta, o sea, ese es el hidróxido, ¿no? Bien. Cuatro. A ver, nos dice, indica el nombre del óxido e hidróxido de nomenclatura stock y sistemático, respectivamente, que se puede formar inicialmente ante las posteriores reacciones con el hierro presente en solución. Tenemos hierro 2, dice, ¿no? Hierro 2. Dicho anión, no debe decir acá anión, muchachos, debe decir cation. ¿Ya? Ahí corrijan, por favor, cation debe ser. Indica el nombre del óxido e hidróxido. A ver, si él forma un óxido, si este cation forma un óxido, entonces se combina con el ion óxido. Entonces este viene para acá y este viene para acá. Estoy combinando, ¿no? Y se forma esto, ¿no? Dos o dos. Ah, pues acá puedo simplificar y formó el feo, ¿no? El feo. Ahí está. ¿Ese cómo se llama? Óxido ferroso. ¿Por qué ferroso? Porque el hierro trabaja con su menor estado de oxidación. Más 2. Este es Os y este es Ico. Según que la nomenclatura común. ¿Ya? Nomenclatura común. ¿Ya? Y en nomenclatura stock, ¿cómo sería? Allá en nomenclatura stock sería óxido de hierro 2. Entre paréntesis pones el estado de oxidación del metal en romano. ¿Sí? Este es en stock. Nomenclatura stock. ¿Ya? Y me piden el hidróxido que se podría formar de este óxido. A ver, si se forma un hidróxido, entonces sería el hierro con OH. ¿Ya? Y 2 acá. Ese es un hidróxido. Entonces este se va a llamar en nomenclatura sistemática dihidróxido de hierro. Hidróxido de hierro. ¿Ya? De hidróxido de hierro. Entonces tendríamos el óxido de hierro 2 y el hidróxido de hierro. ¿No? La E. Sería la respuesta de esto. ¿No está? A ver, acá está. Ya está. ¿Ya? La 5. Sobre la lluvia ácida. Cuando el agua de lluvia reacciona con el pentóxido de nitrógeno que contiene en el contenido del aire, forma el ácido. Ah, ya. Si este, compadre, de acá reacciona con el agua, dice, forma un ácido. Ya. Recuerda cómo se formula un ácido. Primero se escribe el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos son? Son dos. Ya, son dos hidrógenos. Entonces, ¿cuántos nitrógenos hay? Nitrógenos hay dos nada más. ¿Cuántos oxígenos? Hay 5 más uno, 6. ¿Puedo simplificar? Sí, simplifica. Entonces queda HNO3. Ah, este es. ¿Cómo se llama? Ácido nítrico.
Ácido nítrico. Entonces acá va ácido nítrico. Pero si reacciona el trióxido de azufre, forma el ácido. A ver. Si reacciona el otro, este dice acá, con agua, a ver, vamos a ver qué forma. H2SO4. Ah, ya. Este se llama ácido sulfúrico. Sulfúrico. ¿Sí? Ácido sulfúrico. ¿Sí? Ahora, ¿cómo supe eso? Fácil. A partir del anhidrido, puedes saber el nombre del respectivo anhidrido, ¿no? Ah, el nitrógeno, ¿verdad? ¿No? Trabaja generalmente con más 5. Entonces sería oso y este sería ico. Entonces se llama anhidrido, anhidrido nítrico, ¿sí? Y entonces su ácido se llama ácido nítrico. Igual el azufre es +2, +4 y +6. ¿Con qué está trabajando acá? Ah, está trabajando con +6. Ah, ya, entonces sería ico. Ah, entonces se llama anhidrido, anhidrido sulfúrico, sulfúrico. Entonces, por eso se llama su respectivo ácido, ácido sulfúrico. ¿Ya? Entonces, ya lo tenemos completo. Listo. La E. ¿Sí? Ahí está. Digamos, a ver, seleccione la alternativa que contiene la fórmula química de los compuestos mencionados, dice. A ver, bromato de potasio e hipoclorito de sodio. Bromato de potasio, dice, lo utilizan en la industria del pan y el hipoclorito de sodio en la industria de los desinfectantes. O sea, elegía. A ver. eh, el ácido perclórico también, ¿no? Ácido perclórico, me olvidaba. ¿Sí? Que se utiliza, dice, en la industria de los explosivos. Ácido perclórico, a ver, ácido perclórico. ¿Sí? Este es el ácido perclórico. Bromato de potasio, bromato de potasio. Este es bromato de potasio. E hipoclorito de sodio, ahí está. ¿De dónde salieron esas fórmulas? Fácil. Ácido perclórico sería K-2 +7 +1. ¿Sí? Por su estado de oxidación, ácido perclórico. ¿Sí? ¿De dónde salió el bromato? Recuerda que el bromo trabaja con 1, 3, 5, 7 principalmente, ¿no? Hipo, oso, oso, ico, per ico. ¿Sí? Pero cuando forma sal, ya esto cambia. Ese oso pasa a ser hito, hito. Acá, perdón, era hipo, hito. Hito, ese ico pasa a ser ato. Y este per ico pasa a ser per ato. Entonces, acá me dice bromato. Bromato tendría que ser +5. Ah, bromato. Entonces puede ser bromos +5. ¿Ya? Se unió con el ion oxígeno. Combino bromo 2 o 5. Le agrego agua y me forma el H2, bromo 2 o 6. O sea, H2, bromo 2 o 6. Simplifico y me sale HBRO3. ¿De dónde sale el ion bromato? Sacando el hidrógeno y nos queda este. Bromo O3. Todo esto es -1. Este se llama ion bromato. ¿Sí?
Por eso es bromato de potasio. Igual el cloro, ¿no? El cloro es +1, +3, +5, +7. Entonces acá, ¿con qué está trabajando? Con -1. Entonces sería hipo, como sal, hipo-hito. Pues hipoclorito, ¿sí? Hipoclorito de sodio, ¿no? Ahí está. Entonces será la respuesta la B, ¿sí? En la 7 nos dice marque verdadero y falso. En la nomenclatura sistemática, el compuesto se llama dihidróxido de magnesio. Sí, en nomenclatura sistemática, sí. ¿No? Dihidróxido, pues son dos grupos OH. Esos son los grupos hidroxi. Verdadero. Eh, el hidróxido de calcio reacciona con el ácido nítrico y forma un producto este. Sí, a ver, vamos a hacerlo reaccionar. ¿Ya? Entonces, acá se forman iones primero. El ion de calcio y el ion nitrato. ¿Sí? Y los iones hidrógeno que vienen del ácido y los iones OH, que serían en este caso dos, que son acá dos, se forman el agua. Este forma la sal y estos dos forman el agua. ¿Sí? Entonces este lo combinamos, esto viene para acá -1, esto viene para acá 2. Y me queda calcio 1, NO3, 2. Ajá, sí se forma y acá agua, ¿no? La nomenclatura stock del hidróxido de aluminio es hidróxido de aluminio 3. Hidróxido de aluminio, ¿no? Hidróxido de aluminio simplemente. ¿Por qué 3 no? Porque el 3 no es necesario ponerle ahí, ¿no? Porque eso es su único estado de oxidación del aluminio. ¿Ya? ¿Ya? Acá está de más ponerle esto, ¿no? Es su único estado. Pero bueno, lo han considerado acá verdadero, ¿no? Bueno, seguramente han considerado el estado raro que tiene el aluminio, que también es +1, ¿ya? Pero es poco común, muy poco común. A ver, pregunta 8. En la pregunta 8 tenemos esta reacción de neutralización, entre el carbonato de calcio y el ácido sulfúrico, ¿ya? Una reacción que por un desplazamiento simple del ion sulfato desplaza el ion carbonato y el ion carbonato se descompone en dióxido de carbono y agua. Marca verdadero y falso, dice. El ácido sulfúrico es un ácido hidrácido. No, no. El ácido sulfúrico es un ácido oxácido, es un oxácido. ¿Por qué oxácido? Porque tiene oxígeno. Los ácidos hidrácidos no tienen oxígeno. No tienen oxígeno nunca. Por eso esto es falso. ¿Ya? El sulfato de calcio formado se clasifica como sal oxisal. Sí, sí, porque viene de un oxácido. ¿Ya? Los oxácidos forman oxisales. El dióxido de carbono es un gas considerado como óxido básico. No, no. Es un óxido ácido. ¿Ya? Falso. ¿Sí? Hace de caso. 9. Marque verdadero y falso, dice. El hidruro de litio es un hidruro metálico y su nombre común es hidruro de litio. Sí, verdadero. La nomenclatura sistemática de este compuesto es trihidruro de aluminio.
Sí, tridruro. Son tres hidrógenos de aluminio, tridruro de aluminio. El FeH2 tiene el nombre stock como hidruro ferroso. No, si es stock, sería hidruro de hierro 2. ¿Ya? Ferroso, hidruro ferroso sería nomenclatura común. Común. No stock. Acá me están diciendo tiene nombre stock. Falso. Esto es falso. Esta es nomenclatura común. ¿Ya? Lo que están indicando ahí. ¿Ya? Aquí está entonces la respuesta. La letra C. ¿Ya? Listo. Ejercicio 10. A ver. Las bacterias realizan diversos procesos para metabolizar y obtener energía. Entre ellos realizar la reducción del ion fosfato a iones de sulfuro. Los iones sulfuro están presentes en gas sulfuro de hidrógeno, en el cual reacciona con el agua y genera el ácido correspondiente. Con respecto a la información presentada, determine el valor de verdadero o falso de la siguiente composición. A ver, el sulfuro de hidrógeno, es un gas que pertenece a los compuestos hidrácidos. Este como gas sí es un hidrácido, ¿verdad? Como gas, ¿sí? Porque con agua ya es un ácido hidrácido. El gas disulfuro de hidrógeno, ya, no es necesario ponerle sulfuro, no, no es necesario ponerle di. Se combina con el agua y forma el ácido hidrácido correspondiente. Sí, cuando se combina con el agua se mezcla ahí, se forma el ácido hidrácido, ¿ya? La fórmula de hidrácido sulfuro de hidrógeno es H2S gas y la fórmula del ácido hidrácido es, bueno, si es ácido hidrácido es acuoso. Si es hidrácido nada más, como dice aquí, es gas. ¿Ya? Ahí está bien. Porque la única forma que hay para diferenciarlos a esos dos es solamente mediante el estado de agregación. Los ácidos hidrácidos son acuosos y los hidrácidos son gases. ¿Ya? Entonces eso está bien. ¿Ya? Ahí está. Entonces todos son verdaderas, ¿no? Listo. Respuesta la A. ¿Ya? Bien. Y para cerrar ya tenemos la última pregunta, la 11, ¿no? Compuestos como el cloruro de sodio es usado en la industria alimentaria, el bromuro de hierro 3 usado en tratamiento de aguas y el cloruro de oro usado en el laboratorio químico de síntesis. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene la fórmula de dichas sales. A ver, cloruro de sodio, sí, cloruro de sodio es esta, ¿no? Es el cloruro de sodio. ¿Ya? Bromuro de hierro. Pones el hierro. ¿Qué estado de oxidación tiene el hierro? Ah, acá dice 3. Pones más 3. Bromuro. Bromuro, bromo. ¿Qué estado de oxidación tiene el bromo? Siempre como sal, -1. ¿Ya? Igual que el cloro acá era -1. Y el sodio no era necesario determinar el estado de oxidación del sodio porque es +1 siempre. ¿Ya? Y ahora sí, aquí combinamos en el caso del hierro. Aquí sí ya ponemos acá este 1 aquí y este 3 acá. Y ahí obtenemos la fórmula. Ahí está. ¿Sí? Bromuro de hierro 3. Y el tricloruro de oro. Eso está en sistemática, ¿no? Tricloruro. O sea, ponemos primero el metal, el oro, y luego el no metal, el cloro. Dice tricloruro. Ah, entonces son tres cloros. Tricloruro.
¿Ya? Tricloruro. Ahí está. Entonces acá tenemos el cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Oh, me fue esa tilde ahí. Ah, tenemos el bromuro, bromuro de hierro 3. Esto está en nomenclatura stock. ¿Ya? Este cloruro puede estar en nomenclatura común o en stock o en cualquiera. Y este es tricloruro de oro. Esto está en nomenclatura sistemática. ¿Y por qué me doy cuenta que está en nomenclatura sistemática? Porque utiliza el prefijo numerador, tri. La nomenclatura sistemática siempre utiliza el prefijo numerador, siempre. ¿Ya? Entonces ahí está. Esas serían las fórmulas, ¿no? Entonces buscamos aquí y las que nos da esa alternativa es esta, ¿no? La C, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Ahí tenemos. Y listo, ¿no? Nos han dado esta semana pues, bastantitos problemas, ¿no? 11 problemitas. Pero es para que practiquen. Esta parte es bastante teórica porque hay que acordarse las reglas de nomenclatura. Ya, para las tres son un poco distintas, pero es necesario, ¿no? Y bueno, aquí tienen ya las alternativas de sus ejercicios propuestos, que espero que los puedan revisar. ¿Ya? Si tienen la opción para consultas académicas, aquí lo pueden consultar o conmigo, ¿no? La próxima clase, no hay problema. ¿Ya? Entonces ahí está. ¿Sí? Bien. Listo entonces. Bien, muchachos. Entonces nos vemos la próxima semana, ya con el tema de reacciones químicas que nos tocaría ver la próxima sesión. ¿Ya? Nos vemos. Muchísimas gracias por su atención y buenas noches. Gracias. Hasta la próxima Hasta semana. luego, hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego.